Hola, ¿cómo están? Soy el hermano Marco Olivares, guía de la clase de Moisés Chacón. Alabo el nombre del Señor porque Él es bueno. Hemos visto su amor, hemos visto su misericordia todos los días en nuestras vidas y hemos visto cómo la misericordia de Dios nos acompaña, dando la vida, dando la salud. Es bien sabido todo lo que acontece hoy en día, sin entrar en detalles, mis hermanos, hermanas. A veces es normal entrar en dudas, hacernos preguntas, ¿por qué está pasando todo esto? Y lo menos que hacemos, mis hermanos, sin hacer una crítica, lo menos que hacemos como hijo de Dios es ir a la palabra de Dios. Yo también, mis hermanos, soy ser humano, de carne y hueso, y también me he planteado preguntas. También extraño de ir a la casa de Dios, de escuchar palabras, de cantar, de elevar mi mano, de decir gloria a Dios, de salir a la calle, lo que más amo, y de ir a predicar la palabra de Dios. Pero al estar en mi hogar, mis hermanos, he reflexionado que debo aprender a buscar al Señor Jesucristo en todo contexto, en todo lugar, vale decir, en mi casa. En momentos, mis hermanos, que a veces con todas las preguntas que nosotros nos planteamos a nosotros mismos, con todo lo que está aconteciendo, nos quedamos con esas preguntas y quizás sin respuesta. Y lo menos que hacemos es ir a la palabra de Dios. Y es momento, mis hermanos, que nosotros podamos aprender a escudriñar la palabra de Dios. Se lo digo así, mis hermanos, reflexionando en base a la palabra de Dios y lo que pasa hoy en día. Y el Señor Jesucristo ponía en mí una palabra, en mi corazón, y yo la leía a mis hermanos y la trataba de estudiar y lo relacionaba con lo que está pasando hoy en día. Si usted busca, mis hermanos, en Lucas capítulo 17, versículo 11, hay una palabra, mis hermanos, que habla de aquellos estudiosos que ya saben qué palabra es, los 10 leprosos. Ustedes sabían, mis hermanos, que la lepra era un virus, ya, casi mortal en aquel entonces. Todas las personas que padecían aquella enfermedad eran aisladas. Sin entrar en detalle, mis hermanos, si usted analiza la palabra de Dios, estas personas quizá no tenían la solución de la sociedad, lo que está pasando hoy en día. Pero la mejor solución ellos la encontraron. Si usted va, mis hermanos, a la palabra de Dios, dice: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. De lejos. O sea, lo que está pasando hoy en día, toda la distancia que tenemos que tener, es por algo, para no poder contagiarnos. Entonces, estos hombres, si usted analiza la palabra de Dios, eran prudentes, se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ustedes, mis hermanos, se pueden dar cuenta la fe que depositaron estos 10 leprosos a Jesús, que pasaba por aquella provincia. Es grande. ¿Qué nos resta ahora a nosotros como cristianos? Depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Quizá a lo mejor tú que estás en el hogar estás pensando: no, yo igual debo ir a predicar la palabra de Dios. Yo igual debo ir, o igual tenemos que ir a la iglesia a hacer culto. Hermano, todo tiene su tiempo. Si yo y usted estamos en el hogar, es momento que nosotros aprendamos a hacer culto familiar. Aprendamos a buscarle. Aprendamos a escudriñar la palabra de Dios y depositar la confianza. Si usted, mis hermanos, analiza la palabra de Dios, los leprosos no le buscaron donde iba
el Señor Jesucristo, que iba a muchas partes. Estaban en un punto fijo, eran aislados. Cuando se acercó el Señor Jesucristo, ellos se levantaron y de lejos le gritaron. Hermanos, para concluir con esto, ¿tú crees que el Señor solamente te escucha en la iglesia? Te va a escuchar en cualquier lugar, en tu casa, en el trabajo, donde estés, en la iglesia, quizá en un cuarto de baño, no lo sé, o quizá en tu trabajo tienes un lugar ahí para orar, ahí el Señor Jesucristo te va a buscar, pero tienes que tener paciencia. Quizá no lo relata aquí la palabra de Dios, cuánto ellos estuvieron enfermos, cuánto ellos padecieron con este virus, no lo describe, pero había paciencia. Ellos, al escuchar que Jesús caminaba, se levantaron y le dijeron: Maestro, ten piedad de nosotros. Y Jesús le dijo, mostrado a los sacerdotes, y mientras iban, ellos iban siendo sanados. ¿Pero por qué? Porque depositaron su confianza en el Señor Jesucristo. Reflexionemos, pueblo de Dios, si estamos en nuestro hogar, depositemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que es el único que te va a dar a ti la sanidad. Quizá no me quiero enfocar en el COVID, en el famoso COVID-19, pero sí con cualquier dificultad, ya sea económica, social, familiar, matrimonial, psicológica, fisiológica, cualquiera. Deposita tu confianza en el Señor Jesucristo. Me despido, como bien dije, soy el hermano Marco Olivares, guía de la clase de Moisés Chacón, y agradezco a Dios porque me ha dado la oportunidad de poder hacer esta reflexión en base a la palabra de Dios. Aquí tú encontrarás la respuesta en la palabra de Dios. Para el Señor toda honra y toda gloria.